Vamos a conectar ahora con Miguel Ponce, economista, para hablar del riesgo país. ¿Lo tenemos conectado a Miguel? Bajó, volvió a subir, pero no como estaba antes. Aclárarnos la situación, Miguel, básicamente. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, sí, lo del día de ayer es algo que suele ocurrir los días previos o las horas previas a que esté por efectuarse el pago de alguno de los bonos. Aquí teníamos que mañana, ¿no es cierto? Hay que hacer un pago fuerte, básicamente de los bonares, y esto originó un error técnico reconocido por el propio JP Morgan, ¿no es cierto?, en la evaluación del riesgo país. Obviamente todos sabemos, los que nos están escuchando, que la diferencia entre las tasas de los bonos soberanos de Estados Unidos versus a los bonos soberanos de los países emergentes, como el caso nuestro, es lo que te marca el índice. Bueno, acá, como diría algún amigo en el barrio, se zarparon y lo ubicaron casi en el entorno de los 400. Rápidamente desde el ministerio Núñez salió a clarificar que había habido un error técnico, que no era así, y lógicamente terminó cerrando a 561, que por supuesto significa una mejora. Recordemos que cuando asume Milei estaba en el entorno de los 2000. Esto está claro. Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es el plan Caputo, diríamos? ¿El plan Caputo es salir del cepo o es aprovechar esto de los índices del JP Morgan y del riesgo país para en realidad no salir del cepo, sino salir a los mercados? Es decir, salir a buscar financiamiento internacional a tasas que sean más convenientes que las habitualmente estaba acostumbrada Argentina. Vos fíjate, esto está originando de manera indirecta un enfrentamiento en algo que nosotros veníamos hablando con ustedes cada vez que aparecíamos, que es el divorcio entre la economía real y la economía de los mercados. La economía de los mercados, por supuesto, que mira no solo el índice, sino como el índice ese tiene como correlato el volar los bonos argentinos, ¿no es cierto? A medida que baja el índice mejoran, ¿no es cierto?, los papeles argentinos en el exterior, nuestros performance en las bolsas internacionales y también en la local. Y bueno, todo lo que nos tiene acostumbrado el mesadinerismo. Pero por otro lado, la contrapartida de esto es el crujir de la economía real. A ver, ¿cuántas veces hemos visto hablar a coro a Javier Madanes Quintanilla de Aluar Fate con Paolo Roca de Techint? ¿Cuántas veces? Muy pocas veces. Lo Sí. que pasa es que ahora sí, este divorcio que vivimos el año pasado parece que este año va a estar amplificado, y la Unión Industrial Argentina y muchos dirigentes que miraban esto con alguna contemplación, y yo hasta diría en algunos casos hasta connivencia con lo que está ocurriendo en la economía real, ahora no tienen otro camino que salir a levantar fuerte la voz, porque lo que se está viniendo de afuera, le hace esta apertura indiscriminada con las diferencias que hay de los pesos impositivos, ¿no es cierto?, para las producciones locales versus las producciones que va a venir del exterior, por la apertura importadora, genera que la cancha esté tan despareja que lógicamente ponga en peligro a lo que es la economía real, la producción y demás, ¿no es cierto? Miguel, te hago Por una favor. interrupción. Se habla mucho de que tiene que venir un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Y qué crees que puede llegar a ser ese acuerdo y hasta dónde podría llegar el riesgo país del que estamos hablando? Obviamente el riesgo país va a seguir bajando, no en la manera en que se insinuó en el día de ayer, pero va a seguir en descenso. Por eso yo decía que a medida de que se profundice esa tendencia, la posibilidad de salir a los mercados, ¿para qué? Para endeudarnos. O sea, lo que está planteando Caputo es decir, tratar de acelerar esa salida en lugar de acelerar la salida del cepo, y esto tiene contrapartidas, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, todos estamos esperando inversiones.
las inversiones no van a venir. Todo lo que se anuncia del RIGI o del RIGE PYME, que tanto le costó conseguir a las organizaciones PYME, es toda una fantasía si no se levanta el cepo. Nadie va a venir a invertir si después no puede remitir utilidades, ¿no es cierto?, al país de donde provienen esas inversiones. Entonces, este es el primer tema. El segundo asunto es, bien, el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo va a estar en los marcos de tener en cuenta que este es un año electoral, y si es un año electoral, el gobierno tiene definido que lo que va a ser más hegemónico es la vigencia del plan La Molina, es decir, siga, porque no solo sigue el cepo, va a seguir el retraso cambiario, van a seguir los dólares tranquilos y va a seguir buscando la baja inflación. ¿Por qué? Porque los dos elementos que generan más confianza en términos electorales, cree el gobierno, es transmitir que la inflación está bajo control y transmitir la tranquilidad de los dólares. Claro. Ahora, para el fondo, si vamos a un acuerdo con el fondo, y yo creo que vamos a ir, las condiciones que plantea el fondo son incompatibles con esto que hablábamos. Entonces, es muy posible que veamos algo, diríamos, muy curioso, que es que en lugar de ir a un stand-by o a un clásico acuerdo con el fondo, vayamos a un más flexible acuerdo de facilidades extendidas. Y entonces a lo mejor el fondo termine haciendo algún tipo de desembolso, que por supuesto no son los 15.000 que se necesita para salir del cepo, ni los 11.000 que se llegó a hablar, sino que a mi juicio como máximo vamos a estar en el entorno de los 7.000 millones como desembolso. ¿A cambio de qué? Y bueno, es muy posible que el fondo se termine comiendo la no salida del cepo, se termine comiendo que el retraso cambiario, pero tal vez vayamos hacia tasas positivas, que es uno de los elementos planteados por el fondo, y sobre todo que los fondos que nos gire el organismo no sean utilizados para intervenir en el mercado cambiario. Una de las cosas que más lo saca de quicio es que vos utilices la guita de ellos para intervenir en el mercado cambiario, hecho que ya hizo Caputo en su etapa anterior, y por eso la propia gente del fondo fue la que pidió su desplazamiento en aquel momento, recordemos. Gracias, Miguel. Gracias por toda la data y la información. Fuertísimo abrazo, seguimos en contacto. Chao. Hasta luego.